Bueno, muy bien, muchas gracias. Doctor, vamos a esperar la presencia de Fernando Fuentes. El contador Fernando Fuentes trabaja desde hace años en la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. Es el titular de la Unidad de Análisis Financiero. Bueno, lo dejo a él para que les haga la presentación sobre el reporte de operación sospechosa. Y bueno, muchas gracias por su colaboración y un saludo. Gracias, Fernando. Sí, buenos días. Bien, antes que nada, bueno, el agradecimiento a la CENACLAF porque siempre nos permite compartir estas instancias en las cuales dar nuestra visión sobre determinados temas. Hoy la idea es hablar sobre el reporte de operaciones sospechosas. Nosotros tenemos habitualmente determinadas instancias que por lo general son cada 3 meses, son o 3, 4 veces al año, en el cual en una mesa mucho más reducida brindamos nuestras opiniones sobre cómo está funcionando el sistema de prevención. Básicamente ahí lo que hacemos es compartimos cómo viene la cantidad de reportes de operaciones sospechosas y nuestra visión sobre algunos problemas que pueden haber a ese respecto. Hoy no es ese el objetivo, es tratar de compartir con ustedes, bueno, cómo se inserta, digamos, el reporte de operaciones sospechosas y el rol que tienen los sujetos obligados y concretamente hoy el sector de inmobiliarias, escribanos y rematadores en el funcionamiento del sistema de prevención. Una vez decidido la presentación de un reporte, bueno, cómo debe presentarse el reporte y qué se espera encontrar en ese formulario de reporte, cómo debe ser completado. Y finalmente comentarle algunos errores habituales y lo que no debe volcarse, digamos, en un formulario de reporte de operación sospechosa para que posteriormente las etapas que siguen a la presentación del reporte sean mucho más efectivas. Entonces, los 4 grandes temas que tenemos para hoy es, bueno, cuál es el rol, un breve resumen de cuál es el rol de los sujetos obligados en el funcionamiento del sistema de prevención, qué y cómo deben ser reportadas las operaciones inusuales o sospechosas, comentarles o mostrarles el formulario para presentar el ROS y la calidad del ROS. El otro tema del último tema es la calidad del ROS, que tiene que ver básicamente con la información que se espera encontrar en este formulario. Entonces, en cuanto al rol de los sujetos obligados, entonces, como ya ha comentado Andrés, ¿no? Previamente a presentar un reporte hay determinadas etapas que debe cumplir un sujeto obligado para estar en condiciones de presentarlo, ¿no? Lo primero es el conocimiento de su cliente, que es lo que se conoce como la debida diligencia, y la normativa vigente establece que se debe realizar en todos los casos y siempre con un enfoque basado en riesgo. Y en función de esa clasificación de riesgo, se realizará una debida diligencia diferenciada, que es lo que ya ha comentado Andrés, y no me voy a extender sobre este punto. Una vez que se conoce lo que se espera del cliente, el segundo paso es monitorear su actividad para detectar aquellas situaciones que en principio resulten inusuales o sospechosas. Posteriormente a la detección de esas situaciones primarias, digamos, de inusualidad o sospechas, hay que analizarlas para descartar esa inusualidad o confirmarlas. Y siempre, en cualquiera de los dos casos, hay que dejar constancia escrita de lo actuado y también, en el caso que sea necesario, de la documentación sobre lo que realizó el sujeto obligado. Y por último, la etapa final del proceso o el rol que cumplen los sujetos obligados es presentar el ROS a la UIAF cuando no logra descartar esa inusualidad sobre la actividad que realiza el cliente o el potencial cliente. Entonces, ¿qué y cómo debe ser reportado? Bueno, acá nos remitimos al artículo 12 de la Ley de Sistema de Prevención contra el Lavado de Activos, que establece que deben ser reportadas aquellas transacciones, incluidas las tentadas, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales o se presenten sin justificación económica o legal evidente
o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. La normativa establece que también deben ser reportadas aquellas transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud. También menciona la ley en cuanto al financiamiento del terrorismo que aquí no importa tanto el origen de los fondos, sino que deben ser reportadas aquellas transacciones que, aún involucrando activos de origen lícito, se sospechen puedan estar vinculadas con personas que realicen actividades terroristas o estén destinados a financiar esas actividades. La ley también establece otra situación en cuanto al deber de reporte de las operaciones. Ahí nos remitimos al artículo 16 de la ley 19.574, que establece que los sujetos obligados no establecerán relaciones de negocio ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de debida diligencia. También menciona que cuando se aprecie que esa imposibilidad en el curso de una relación de negocios, los sujetos obligados pondrán fin a la misma y procederán a considerar si es pertinente presentar un ROS a la UIAF. El decreto reglamentario de la ley hace referencia a esta situación en los artículos 9, que es en general a todos los sujetos obligados del sector no financiero, el 38, que es el de las inmobiliarias, vinculado a las actividades inmobiliarias, el 42 de los escribanos y el 62 de los rematadores, ¿no? Y entonces, primeramente repite lo que establece la ley, dice que si el cliente omite o se niega a proporcionar información para realizar la debida diligencia, el sujeto obligado no establecerá una relación de negocios ni ejecutará la operación de que se trate y considerará la pertinencia presentar un ROS a la UIAF. Además, agrega que el sujeto obligado debe evaluar razonablemente la intención del cliente, ¿no? Entonces, y si considera que su intención es eludir el poder realizar la debida diligencia, entonces estará obligado a presentar un ROS a la UIAF. Además, se establece una situación particular que se puede verificar en el marco de una operación inmobiliaria, sobre todo en el caso de los escribanos y los rematadores, que en ese caso, cuando jurídicamente existan razones por las que deba continuarse con la transacción, el sujeto obligado la completará, pero estará obligado a presentar un ROS a la UIAF. Entonces, la UIAF en el año 2016, y con el objetivo de colaborar con los sujetos obligados que están relacionados con la realización de transacciones inmobiliarias, elaboró una guía que lo que tiene son operaciones de riesgo y señales de alertas que podrían estar eventualmente relacionadas con la compraventa, la construcción, la promoción, la inversión u otras transacciones que involucren inmuebles. Ahí yo les copio el link a esa guía que se elaboró en el año 2016, y básicamente lo que hay es señales de alerta vinculadas con las personas, con el país de origen o los países vinculados con la operación y con los instrumentos que se utilizan. Entonces, algunos aspectos que entendemos necesario aclarar, aunque la mayoría ya lo debe conocer, es que el ROS no es una denuncia, es un informe que exige la ley a determinadas personas físicas y jurídicas en la medida que no logran descartar las inusualidades que presentan determinadas operaciones realizadas por sus clientes. Una vez que se recibe el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero está obligada por la ley a no revelar la información sobre el sujeto obligado que presenta el ROS, ni siquiera ante las autoridades judiciales. La ley también exime de cualquier tipo de responsabilidad a los sujetos obligados que presentan los reportes, y lo único que le exige al sujeto obligado que no informe a sus clientes ni a terceros que presentó un ROS que lo involucra. En cuanto a cómo se reporta, bueno, hay una comunicación que actualmente está vigente, que es del año 2018, que es la 2018-039, que contiene el formulario de reporte de estas operaciones, así como el procedimiento que debe continuar el sujeto obligado para presentarlo. Entonces, en cuanto al formulario en sí mismo, bueno, hay
es la imagen, digamos, de parte del formulario. La primera, lo que se realiza es, el sujeto obligado se presenta, digamos, pone sus datos, establece en qué actividad está realizando, en qué sector, digamos, está realizando actividades. Posteriormente pone sus nombres y apellidos, el documento de identidad, el domicilio, y en el caso que sea una persona jurídica, el sujeto obligado, bueno, también se describe y firma, digamos, el formulario de reporte. Posteriormente, el formulario contiene una parte en la cual se describen a las personas que están involucradas con la operación reportada, y ahí básicamente lo que hay que completar es sus datos identificatorios, ¿no? El país del documento, el tipo de documento, el número de documento, los nombres y apellidos o la denominación social, la nacionalidad de las personas o el país de constitución de la persona jurídica, cuáles son las actividades declaradas por el cliente, los países donde desarrolla sus actividades, y qué vínculo tiene con la operación que el sujeto obligado considera que presenta características de inusualidad o sospecha. Posteriormente hay una parte del formulario en el cual el sujeto obligado debe marcar qué características presenta esa operación, que después vamos a ver qué rol cumple esta parte del formulario, y vamos a profundizar un poquito más en qué características es que están previstas marcar por el sujeto obligado. Otra cuarta parte del formulario que está previsto para que se proporcione información sobre el perfil de la operación reportada, que básicamente tiene que ver con las fechas o el periodo en que se realizó o intentó realizar la operación, la zona geográfica que está involucrada, los tipos de productos o transacción financiera involucrada, en el caso de que existan, si está relacionado con una cuenta bancaria o los fondos provienen o van hacia una cuenta bancaria, bueno, identificar esa cuenta, cuál es la actividad no financiera involucrada. Bueno, en el caso que estamos hablando sería la compraventa de bienes inmuebles. Y por último, la parte más importante del formulario es la descripción de la operación reportada, que es en la parte del formulario en la cual el sujeto obligado hace una composición del lugar, digamos, de qué es lo que está intentando reportar, y lo que es más importante, de establecer o dejar detalladamente mencionado cuáles son los motivos por los cuales considera que la actividad que realizó el cliente o que intentó realizar presenta características de inusualidad o sospecha. Entonces, básicamente hay, más allá de la primera parte en la cual el sujeto obligado se presenta, hay 4 grandes partes que están vinculadas con la identificación de las personas, vinculadas con la operación, las características de la operación y personas reportadas, el perfil de la operación y la descripción. Nos vamos a concentrar en cuanto a las características de la operación. ¿Y para qué pedimos que se señalen estas características? Bueno, en la medida que el sujeto obligado elija adecuadamente las características, permite que posteriormente la UIAF determine el grado de prioridad en el análisis de ese reporte. Entonces, cuando se carga el formulario en el sistema de la UIAF, se alerta automáticamente sobre el tipo de error que se está recibiendo en cuanto a si es de prioridad urgente, prioridad alta, prioridad media o baja, y permite asignar prioridades para comenzar el proceso de decisión sobre envío de instrucciones al reportante, ¿no? Entonces, la UIAF tiene básicamente 2 grandes potestades una vez que se reciba el reporte. Una es brindarle instrucciones sobre la conducta a seguir, sobre la relación comercial con ese cliente. Para eso se dispone de 72 horas hábiles una vez que se recibe el reporte, que básicamente es que en algunas oportunidades es de interés de la UIAF que el sujeto obligado no corte el vínculo con ese cliente, sino que continúe con el mismo para permitir avanzar, digamos, en el proceso de análisis, y el fin o el del vínculo con ese cliente podría en algunas circunstancias ir contra, digamos, el buen funcionamiento del sistema y permitir un análisis más profundo, porque el cliente podría o deshacerse de algún activo o presentar alguna característica que impida posteriormente tomar alguna medida sobre esos activos, ¿no? Y la otra potestad que tiene la UIAF es de
impedir la realización de determinadas operaciones por un periodo de 72 horas, cuando se considera que las personas o la situación que está reportada presentan claros indicios de vínculo con alguna actividad delictiva. Entonces, en la medida que las características que se marcan en el reporte, a partir de esas características, se infiera que hay un grado importante de urgencia en su tratamiento, permite que ese proceso de decisión sea mucho más eficiente. Y entonces, ¿cuáles son las características que actualmente están previstas? Bueno, hay una que es muy difícil que llegue a ocurrir, digamos, pero es que, bueno, que las personas que están reportadas se encuentren en la lista unificada de la ONU sobre personas que han sido designadas terroristas o que financian actividades terroristas. Después, la otra señal de alerta que es muy utilizada es cuando las personas reportadas se encuentran, sobre todo en información de prensa o encuentran los sujetos obligados información que las vinculan con algún delito de lavado de activos o sus delitos precedentes. Después la otra característica es cuando las operaciones reportadas están vinculadas con personas que están en la categoría de PEP o son familiares o asociados a una persona de esta categoría. Cuando también otra característica que podría presentarse es que existen indicios que podrían vincular a los fondos de las personas con actividades terroristas o su financiamiento, más allá de que la persona no esté en la lista de la ONU, unificada de la ONU. Otra de las características que están previstas es cuando la persona, el cliente maneja fondos de terceros y se niega a brindar información sobre el beneficiario final de la operación o proporciona información, pero a juicio del sujeto obligado esa información no justifica las operaciones que está intentando realizar. Otra característica es cuando el cliente fragmenta o estructura las operaciones y el sujeto obligado no logra obtener información razonable sobre por qué está fragmentando o estructurando las operaciones que intenta realizar. También está previsto marcar el caso de que los movimientos de fondos que envía o que recibe o que envía el cliente no son incompatibles con el patrimonio, con sus actividades económicas o la ocupación del cliente, y a juicio del sujeto obligado reportante el cliente no logra justificar esos desvíos. También está previsto que se marque cuando el cliente presenta documentación o brinda información que es presumiblemente falsa para tratar de justificar una operativa que quiere realizar. Cuando los movimientos de fondos relacionados con las transacciones están vinculados con países que no integran el Grupo de Acción Financiera Internacional o sus organismos regionales, o con países que han sido sancionados por esos organismos, que básicamente actualmente hay dos, que es Irán y Corea del Norte, o son objeto de medidas especiales por no aplicar suficientemente las recomendaciones del GAFI, y los mismos, esos movimientos de fondos que realizan con esos países, el cliente no lo pudo justificar de por qué los estaba realizando. Después está previsto una característica que es para las operaciones tentadas, es decir, cuando el cliente propone una operación, pero el sujeto obligado descarta participar de la misma por cualquier motivo y entiende que hay que presentar el reporte de la OEA, bueno, tiene previsto que se marque una característica. Y después es el otro, ¿no? Es decir, cuando lo que estoy reportando no encaja en ninguna de las características previas, bueno, se marca esta característica y las características que presente el reporte van a surgir de la descripción que realice de la operación. Entonces, en cuanto a la calidad del ROS, ¿no? Más allá de que se reciba el reporte, bueno, la información que brinda el sujeto obligado debe cumplir determinadas características, ¿no? Entonces, y para eso lo que queríamos previamente es insertar, digamos, el ROS en todo el proceso posterior que continúa. Si dividimos el ciclo de lo que se conoce el ciclo de inteligencia financiera en tres grandes etapas, que es la detección, el análisis y la investigación, la detección está a cargo de los sujetos obligados. Estos sujetos brindan tanto datos financieros como no financieros sobre determinadas operaciones que entienden que son inusuales o sospechosas. Esa información
complementada con otras fuentes de información que también nos brindan datos financieros y no financieros, y toda esa información ingresa a lo que se conoce como el proceso de inteligencia financiera, ¿no? Entonces, el ROS es para los sujetos obligados, es el producto final, ¿no? de su análisis, pero a su vez ese producto final del sujeto obligado es el insumo que da inicio a todas unas etapas posteriores, ¿no? Entonces, para la UIAF ese ROS es el insumo que dispara, digamos, determinado proceso, que lo que se intenta o el objetivo principal es confirmar si existen elementos de inusualidad o sospecha en lo que está presentando el sujeto obligado. Cuando se confirma esos elementos de inusualidad, que la UIAF puede acceder a otra fuente de información que los sujetos obligados no tienen la potestad de acceder, bueno, se elabora un informe de inteligencia financiera, que es a su vez es el producto final de la UIAF, y pasa a la siguiente etapa, que es de investigación, que está a cargo de la Fiscalía, que a su vez ese informe de inteligencia financiera es el insumo de la Fiscalía, ¿no? Y posteriormente esto terminará con una resolución de la justicia sobre, bueno, exonerar de que no encuentra nada, digamos, ninguna actividad delictiva sobre esas operaciones que se reportan, o por el contrario, dispondrá medidas sobre las personas, que puede ser el procesamiento, una condena de prisión, y sobre los bienes, ¿no? La incautación de los bienes cuando se tiene elementos de que lo vinculan con una actividad delictiva. Entonces, repito, ¿no? El ROS es el insumo que da inicio al proceso de inteligencia financiera, y para ello debe poseer determinadas características para que el producto final de este proceso sea útil para el destinatario, que básicamente la Fiscalía, ¿no? Entonces, para que los sujetos obligados conozcan qué es lo que se espera encontrar en un reporte de operaciones sospechosas, en el año 2016 se elaboró un documento que se llama Mejores Prácticas para la elaboración de un reporte de operaciones sospechosas, que se encuentra en el sitio web del BCU, y ahí les dejo el link para que puedan acceder. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que esperamos encontrar en un reporte? Bueno, es un conjunto de información que permita responder a determinadas interrogantes sobre las personas que están involucradas con esas operaciones que se reportan, sobre los productos que utilizó, financieros y no financieros, que utilizó esa persona, y fundamentalmente cuáles son los motivos por los cuales se está presentando el reporte. Entonces, básicamente lo que se espera es encontrar información que permita responder a las interrogantes del quién, es decir, qué persona lo realizó, qué realizó, cuándo lo realizó, cómo lo realizó, dónde, para qué realizó esas operaciones y por qué el sujeto obligado entiende que esas operaciones presentan características de inusualidad o sospecha. Entonces, básicamente, cuando se recibe un reporte, lo que se intenta realizar es darle una calificación de calidad al mismo, ¿no? Un puntaje de la calidad. Y para eso lo que se busca es valorar tres grandes aspectos de la información que contiene el reporte, ¿no? Que tiene que ver una con la integridad de la información que contiene, con la precisión de la misma y finalmente con la oportunidad. En cuanto a la integridad, ahí se valoran tanto aspectos objetivos como subjetivos, que aspectos objetivos es decir, no hay un juicio de valor del sujeto obligado, sino que proporciona los datos identificatorios de la persona, entonces no tiene que valorar nada, ahí lo que se pone son los nombres, apellidos, el documento de identidad, cuál es el número, de qué país es ese documento, cuáles son las fechas que realizó las transacciones, el monto de la operación que realizó o que intentó realizar, y después debe seleccionar el tipo de producto, la actividad financiera y no financiera que eventualmente está involucrada. Y después hay algunos aspectos subjetivos que ahí sí hay una valoración, una selección del sujeto obligado de determinada información, que es, bueno, por lo menos seleccionar cuál es la característica de inusualidad o sospecha que presenta el caso, y después la descripción de los motivos del reporte, que tiene que ver con los elementos que llevaron a calificar al cliente o las transacciones que realizó como inusuales o sospechosas. En cuanto a la precisión, lo que se evalúa ahí es no tanto si la información existe, sino si la información que proporciona el sujeto obligado es correcta o no, ¿no? Entonces lo que se busca es que no hayan errores en los datos identificatorios de las personas, en los productos que marcó que utilizó, en los montos que están involucrados en la operativa,
que haya elegido correctamente la característica que presenta el caso y que haga una adecuada descripción de la situación y de los motivos del reporte. Cuando se evalúa la oportunidad, lo que se busca determinar es si el tiempo que transcurrió entre que el sujeto obligado consideró que una operación debía ser reportada y el momento en que presenta el reporte, ¿no? Y ahí básicamente la complejidad es que no necesariamente el punto de partida, digamos, nace cuando el cliente realiza la transacción, que eso podría ser en algún caso, pero hay otras situaciones en las cuales cuando el cliente realiza las operaciones no hay nada inusual o sospechoso en su comportamiento, en su actividad, sino que esa calificación deviene posteriormente a partir de recibir información nueva, ¿no? Básicamente esto ocurre cuando surgen noticias negativas sobre el comportamiento del cliente o sobre que tal persona está siendo investigada por algún delito precedente del lavado de activos. Entonces, en ese momento en el cual surge, digamos, la inusualidad o sospecha sobre determinada operación que pudo haber sido realizada anteriormente, o en otras circunstancias es cuando el cliente intenta realizar operaciones, se hace la debida diligencia y es en ese momento que el sujeto obligado conoce que existe esa información antes de que realice la operación. Bueno, en ese momento es que nace, digamos, empieza a correr, digamos, al reloj de cuánto demora en presentar el reporte a la UIAF. Entonces, el norte en este sentido tiene que ser que la presentación del ROS debe permitir que la UIAF o las autoridades judiciales tienen que estar en condiciones de adoptar alguna medida preventiva, básicamente sobre los activos, si esta fuera necesaria, ¿no? Entonces, si se dilata tanto esa presentación de que, por ejemplo, el cliente se desprende de sus activos, lo vende y se lleva el dinero, digo, ahí ya no hay ninguna medida que pueda adoptar la UIAF o las autoridades judiciales para prevenir, digamos, la posibilidad de incautar fondos que podrían eventualmente estar vinculados con algún delito de precedente del lavado de activos. Entonces, ¿y cuáles son las principales debilidades que se encuentran en los reportes? Bueno, hay, por lo general, carencias en completar los datos del perfil de la operación. Es esa parte del formulario en la cual deben ser mencionadas las fechas, los lugares, los montos de las actividades. Muchas veces el sujeto obligado entiende que esta parte del formulario es de menor importancia, entonces pasa por alto completarlo, pero es muy importante porque al cargarse esa información al sistema de la UIAF, también permite asignarle una categoría de prioridad diferente y alertar sobre situaciones que son de mayor riesgo. También algunas carencias que vemos en los reportes de operaciones es que en algunos casos no queda claro el momento en el cual se comienza el análisis de la operación o en el que toma conocimiento una noticia negativa sobre su cliente. Y también en algunas circunstancias hay un tiempo prolongado en el proceso para presentar el ROS, desde que detecta una inusualidad hasta que presenta, a veces pasa demasiado tiempo. Y cuando se marca como característica que el caso presenta, que el cliente tiene noticias de prensa negativa, digamos, sobre un vínculo con alguna actividad delictiva, no se brinda ninguna información adicional, ¿no? Es decir, como que justifican la presentación del ROS, la existencia de noticias de prensa negativa, pero después nos dice, bueno, ¿cuándo es la fecha de ese antecedente? ¿En qué países que está siendo investigado? ¿Cuál es el posible delito? Un relato conciso que permita conocer cuáles son los motivos de las investigaciones. Y esto implica que, digo, hay esa información que el sujeto obligado conoce, porque por algo está presentando el reporte y tuvo que analizarla, pero sin embargo no brinda, no vuelca todo ese conocimiento que le reportó el análisis de la operación en el formulario de reporte. Entonces, acá hay dos que son de situaciones reales y bueno, es lo que nosotros intentamos por todos los medios de evitar, más allá de nosotros no, más allá que exista algún problema con la cantidad de reportes, nosotros tampoco queremos recibir reportes que no tengan la más mínima calidad, ¿no? Es decir, acá hay un caso en el cual en un formulario decía realizar la búsqueda en internet de las personas XX y ZZ, surge la vinculación con un caso de lavado de activos. Esa fue la descripción que realizó de
de la situación que estaba reportando, ¿no? Es decir, no agregó nada más sobre el antecedente de esa persona, de, bueno, qué delito estuvo involucrado, qué fecha eran las investigaciones, pero además tampoco informó en cuanto a la operación concreta que el cliente intentó realizar o realizó, bueno, ¿qué operación estaba realizando? ¿Sobre qué padrones? ¿Dónde estaban ubicados esos padrones? ¿Cuál era el monto de la operación que intentó realizar? ¿Cómo quiso pagar o cómo pagó? Es decir, y tampoco se informó, bueno, cuál era la actividad de esa persona, cuáles eran sus ingresos y para ver si eran compatibles con la transacción que estaba tratando de realizar. Y otro caso que es bastante, como digo, que tiene una muy mala calificación en cuanto a la calidad es, en la descripción lo único que ingresó el sujeto obligado fue la presente operación reportada por el monto de la misma. No señaló ninguna inusualidad o sospecha en el comportamiento del cliente, no informó sobre cuál era el patrimonio. Está bien, el monto era grande, pero ¿cuál es su patrimonio? ¿Cuál es el ingreso? ¿Qué actividad desarrolla? ¿Es compatible esa transacción, por más que sea grande, con lo que se conoce el cliente sobre su patrimonio, el ingreso y que capaz que le permitía realizar la transacción? Entonces, estos son dos ejemplos, quizá demasiados extremos, pero reales, de casos en los cuales no queremos recibir información. Serían como situaciones en las cuales el análisis estaba muy verde, ¿no? Es decir, ni siquiera profundizó en el conocimiento del cliente. Entonces, sobre dos grandes consideraciones en cuanto a la presentación del reporte que debe realizar el sujeto obligado antes de presentarlo, es primero verificar que contenga todos los elementos esenciales antes de su envío, que quede claro por qué está presentando el reporte y que haya hecho una composición del lugar que permita que un tercero que no estuvo, digamos, en la operación conozca de qué estamos hablando, y después de prestar especial consideración al momento en el cual se presenta el reporte, porque siempre tiene que estar la posibilidad de adoptar alguna medida preventiva sobre los activos que estén involucrados en el caso que esto sea necesario. Bueno, esta era la presentación que quería compartir con ustedes. Ya les ha comentado Andrés que las dudas o cualquier inquietud que tengan las pueden enviar a través del chat y posteriormente nos las transfieren y nosotros la contestamos. Bueno, buen día y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu colaboración. Ahora vamos a darle paso al doctor Gustavo. Perdón, Andrés. Fernando, por favor, cerra tu presentación. Mientras tanto, le agradecemos nuevamente a Fernando por su colaboración. Y ahora vamos a darle pie al doctor Gustavo Misa, el responsable de fiscalización, que va a tener unos minutos con ustedes. Gustavo. Buenos días para todos, gracias Andrés. Antes que nada, es un placer para nosotros y un gusto participar de esta charla y realmente nos congratula que haya sido tan buena la participación de todos ustedes, con lo cual les agradecemos y esta va a ser la primera de varias, así que bueno, los invitamos para que sigan participando de estas charlas, estos intercambios que sirven y mucho para acercar un poco lo que es la normativa de prevención a todos ustedes que son nada más y nada menos que los encargados de ponerla en práctica. Simplemente para terminar, y a efectos de bajar un poco a tierra lo que se ha dicho, desde la Secretaría entendemos que el reporte de operación sospechosa es uno de los insumos más importantes del sistema de prevención y entendemos que debería de mejorarse los números en el sentido de que quizás lo que haya que hacer es por parte de los diferentes sectores es perderle un poco el miedo y la mala fama que tiene el reporte de operación sospechosa. Repetir una y mil veces que el reporte de operación sospechosa no es una denuncia penal. El sujeto obligado, el sujeto colaborador, cuando presenta un reporte de operación sospechosa, no está denunciando penalmente a su cliente, no está tipificando un delito, no está diciendo que su cliente es culpable, lo único que está haciendo es poner de manifiesto ante la autoridad administrativa
determinadas circunstancias que de la debida diligencia le hacen pensar que hay alguna inusualidad, alguna sospecha que es importante que se investigue. Y sobre todo desde el punto de vista de lo que hablaba hoy Andrés, y creo que también Fernando lo decía, y el doctor también lo decía, acá hay un tema que no es menor y es el riesgo reputacional. Ustedes no pierdan de vista que dentro de un mismo negocio, una misma operación, participan en cadena y sucesivamente varios sujetos obligados o sujetos colaboradores. En donde nos convoca hoy, que es el sector inmobiliario, ustedes no pierdan de vista que siempre hay una cadena de sujetos obligados que participan, que arranca obviamente con la inmobiliaria, el escribano, pero también hay un banco, hay una institución financiera que participa, y cualquiera de esos sujetos obligados, esos sujetos colaboradores que participe de esa operación y que entienda que hay alguna inusualidad en el negocio o en las características de la operación y lo reporte, lo que hace o que trae como consecuencia directa es que ese negocio en particular se va a pasar a investigar por parte de la UIAF y eventualmente, si hubiera mérito, por parte de la Fiscalía, y lo que va a traer como consecuencia es que todos aquellos sujetos obligados que participaron de esa operación y que no la reportaron porque entendieron que las características de la operación no daba para reportarlas y realmente sí, llegado el caso, daba para reportarlas, evidentemente ahí va a ser pasible de sanción aquel que no reportó. Ustedes no pierdan de vista que no son los únicos sujetos que participan de la operación y que eventualmente alguno, y si ustedes entienden que no, o hacen la vista gorda en algún caso, no pierdan de vista que alguno de los que participan sí lo puede reportar y eventualmente esa operación pueda llegar a ser investigada y ahí las consecuencias van a ser aún peor de no reportar. Entonces, más allá del riesgo reputacional y de no verse involucrados en lo que puede ser una posible investigación, tanto administrativa como penal, nosotros lo que sugerimos, y es lo que vamos a fiscalizar a partir de este trabajo que hizo la Secretaría con el registro de la propiedad inmueble, vamos a fiscalizar que realmente se pongan de manifiesto aquellas cuestiones que realmente deban ser puestas de manifiesto ante la órbita de la UIAF. Es importante y es necesario que lo hagan, y es importante y es necesario que entiendan que no es una denuncia penal. Todos los que participamos de la Secretaría, en su gran mayoría, somos técnicos y sabemos que no es nada sencillo para los sujetos obligados del sector no financiero hacer un reporte de operación sospechosa, porque muchas veces tiene que ver con esa carga de traición al cliente o de traicionar la confianza que el cliente pone en uno. Pero bueno, acá lo que ustedes tienen que manejar como dato no menor es que esta es una obligación legal y que ustedes no están denunciando a sus clientes desde el punto de vista penal, simplemente están poniendo de manifiesto alguna cuestión que a ustedes desde la debida diligencia no les cierra en su análisis de riesgo. Y muchas veces dicen, bueno, pero ¿y si esto llega a la justicia penal y yo terminé denunciando a mi cliente y mi cliente termina eventualmente condenado por algún delito? ¿Cómo me voy a sentir yo? Bueno, yo lo que les digo es, si esto que ustedes denuncian o ponen de manifiesto llega a la justicia penal, que no son la mayoría de los casos, y hay un porcentaje bastante menor, la decisión que ustedes tomaron fue la más inteligente, porque evidentemente ustedes ahí van a estar a resguardo de que realmente cumplieron con su labor y no van a tener reproche alguno porque pusieron de manifiesto esa situación. Situación contraria es si ustedes no lo ponen de manifiesto y eso llega por otra vía a la justicia penal. Ahí eventualmente ustedes, además de la sanción administrativa, que seguramente va a caer porque es lo que nosotros vemos de la supervisión, que cuando un caso de un posible delito de lavado de activos sale a la prensa o sale a la luz de una investigación criminal, de ahí para atrás todos los sujetos obligados que participaron en ese negocio van a ser supervisados seguro y probablemente vayan a ser sancionados. Entonces, si ustedes los denunciaron y seguramente tuvieron la mala suerte de que eso diera lugar a una investigación criminal, ustedes por lo menos ahí van a tener cubierta su responsabilidad de haber hecho lo que tenían que haber hecho en función de la normativa. Con lo cual, nosotros los instamos a que se pierda un poco el miedo, se cambie un poco la idea de que el reporte de operación sospechosa es algo que se vea por los sectores como negativo. El reporte de operación sospechosa es nada más que una puesta de manifiesto administrativa de una situación que, de nuevo,
ustedes desde su análisis de riesgo llegan a la conclusión de que hay determinadas circunstancias del negocio del cliente que vale la pena ponerla de manifiesto. Un poco lo que decía el contador Fuentes y lo que decía el licenciado Niemann del análisis de la operación. Después, y a raíz de una buena debida diligencia, es donde se llega a la conclusión de si hay o no hay que reportar. Esa es simplemente la idea final que nos gustaría desde la Secretaría transmitirle, y que bueno, es lo que vamos a empezar a supervisar en este sector y en otros. Vamos a poner, probablemente en los próximos días vamos a subir lo que son las señales de alerta que ya tiene publicada la UIAF. Vamos a trabajar sobre ellas para mejorarlas y para darle un alcance un poco mayor, y es eso nada más y nada menos lo que vamos a ir a supervisar. Que si hay una señal de alerta, el sujeto obligado, el sujeto colaborador, ponga de manifiesto esa situación ante la UIAF. Andrés, te devuelvo la palabra. Muchas gracias por la participación. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Vamos a ir cerrando esta instancia. Les agradecemos por la presencia y aclaramos un punto, dadas las consultas, las numerosas consultas por el chat acerca de los formularios y matrices, y etcétera. Les decimos que, bueno, en primera instancia, de acuerdo a los formularios, no hay formularios para todos los sujetos obligados. O sea, les remito que consideren y consulten lo que es la legislación en la ley 19.574 y el decreto 379, sobre todo en los capítulos 2 de ambos temas normativas, de acuerdo a la administración de riesgos y la gestión de los mismos. Y que recordarles que en la brevedad la Secretaría va a estar emitiendo guías sobre estos temas y otros temas, como para irlos, para que les brinde la mayor ayuda posible. Y además vamos a tener una segunda instancia de capacitaciones, que va a tratar de normativa, de cumplimiento y de lo que es la gestión de todos la debida diligencia y las sanciones aplicables, a partir del 22 de septiembre, lo cual funcionarios de la Secretaría van a estarla brindando para todos los sectores. Les dejo en el chat el calendario y las cuestiones de las capacitaciones que van a ser en el mismo sentido de estas, libres, gratuitas y abiertas, por Zoom, y van a ser colgadas también las presentaciones posteriormente. Así que, bueno, les agradecemos nuevamente su presencia, y estamos a las órdenes para cualquier duda o consulta que puedan tener. No sé si alguno de nuestros compañeros quiere decir algo más. Si no, bueno, será hasta la próxima oportunidad que nos vamos a estar viendo por u otro medio. Muchas gracias por todo y por acompañarnos en esta instancia. Que pasen muy bien.